Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Atención que el Departamento de Higiene, el Cuerpo Policial y Asuntos Sociales realizaron una visita relámpago a la Fundación Aruba Bootcamp. La situación que se vive allí es infrahumana y se pudo comprobar que los niños estaban durmiendo y viviendo en condiciones precarias. Los niños que aún quedaban allí fueron encontrados durmiendo en sillas de playa y lo peor fue la situación de antihigiene que encontraron las autoridades. Moscas en la comida, cucarachas, comida pasada y mucho más alarmó a las autoridades, quienes cerraron de inmediato este cuestionado lugar. Después de recibir muchas quejas y escuchar por parte de diferentes personas, esta madrugada diferentes instancias fueron a controlar la Fundación Aruba Bootcamp. Los departamentos de higiene, la policía, asuntos sociales y DOA se reunieron en la madrugada para realizar una acción relámpago que dejó entrever una situación que se sospechaba pero que nunca se pensó que llegaría a tal dimensión de inhumanidad. Allí encontraron a niños durmiendo en sillas de playa, quienes fueron llevados de inmediato a la Cruz Roja para que sus padres fueran a buscarlos. La infraestructura de este bootcamp no está apta para tratar con personas. Es deplorable la situación que se muestra allí. Y lo peor, las condiciones de antihigiene que hay en los baños y cocina. El Departamento de Higiene encontró comida descompuesta, mosquitos en una olla con pollo listo para cocinar, cucarachas, neveras sin trabajar, estufas completamente sucias y el lugar en general mostraba un ambiente sucio y cero habitable. Las autoridades hablaron con el director de esta fundación, quien se mostró tranquilo pero indicó que su abogado tomará pasos legales, ya que, según él, están actuando fuera de la ley.